Bienvenidos nuevamente a este espacio de Estadística en Casa. Mi nombre es Emanuel de Mata y en este video vamos a ver las medidas de tendencia central para los datos agrupados. El ejemplo que vamos a utilizar es el siguiente. Se aplicó una prueba para medir la ansiedad en una comunidad estudiantil. El puntaje máximo en la prueba es 60, lo que implica un mayor grado de ansiedad. Se desea conocer cómo se distribuyen estos datos en la comunidad estudiantil. Y lo que tenemos aquí es una tabla de datos que ya han sido agrupados para la mayor facilidad y tenemos aquí los puntajes entre 25 y 27, 15 estudiantes que obtuvieron estos puntajes. Tenemos también 19 estudiantes que obtuvieron entre 28 y 30 y así vamos hacia el puntaje máximo. Los puntajes máximos entre 58 y 60 los obtuvieron 11 personas. Lo que vamos a hacer primero es elaborar una tabla de frecuencias en función de los intervalos que ya fueron establecidos. Entonces lo que vamos a poner es estos puntajes que teníamos aquí se van a convertir en nuestra X y el número de estudiantes que obtuvieron estos puntajes van a ser nuestra frecuencia. También vamos a hacer una sumatoria de todas las frecuencias para saber cuántos estudiantes fueron encuestados y vamos a entender 335 estudiantes. Posteriormente, podemos ampliar nuestra tabla como lo vimos en nuestro video de cuantiles para poder también distribuir mejor de una manera más fácil visualmente lo que vamos a hacer. Si tenemos el límite inferior de 25 y el límite superior de 27, nuestro punto medio va a ser 26 y esto es lo que vamos a entender aquí como X. Vamos a ver también nuestras fronteras inferiores y nuestras fronteras superiores y vamos a poner nuestra frecuencia que ya teníamos. Esto lo vamos a hacer para también tener todos los datos que necesitamos para encontrar nuestra moda, nuestra mediana y nuestra media aritmética en los datos agrupados. Vamos a ir viendo cada una de las fórmulas una por una y vamos a ir viendo nuestro desarrollo para entender más fácilmente cómo se van haciendo estos cálculos. Vamos a iniciar con la moda. La moda es el dato que más se repite, entonces lo vamos a encontrar en la frecuencia más alta. Vamos a ver que esta es la frecuencia más alta de nuestros intervalos, el que tiene entre 40 y 42. Entonces vamos a utilizar este intervalo para hacer nuestra fórmula. Vamos a poner nuestra frontera inferior, que ya tenemos aquí, 39.5, y vamos a sumar f menos f menos 1 y vamos a ir sustituyendo. En este caso lo que vamos a encontrar es lo siguiente. La frecuencia del intervalo que hemos seleccionado, que es 42, le vamos a restar la frecuencia del intervalo anterior. Por eso tenemos aquí f menos 1. Y vamos a tener 37 porque el intervalo anterior tiene una frecuencia de 37. En la parte de abajo vamos a poner también nuevamente nuestra frecuencia del intervalo, que sería 42, menos la frecuencia del intervalo anterior, igual que sería 37, y esto lo vamos a sumar con la frecuencia del intervalo seleccionado, 42, menos la frecuencia del próximo intervalo, que sería 39. Todo esto lo vamos a multiplicar por el tamaño del intervalo, que sería 3. Porque aquí tenemos cada uno de nuestros intervalos tiene 3 puntos, en este caso 40, 41, 42, y el siguiente intervalo sería 43, 44, 45, y así sucesivamente. Vamos a seguir con nuestra fórmula. Vamos primero a hacer nuestras operaciones dentro del paréntesis. 42 menos 37 es igual a 5, 42 menos 39 es igual a 3, y después vamos a hacer nuestra sumatoria ya directamente, que nos daría 8. Y vamos a hacer primero esta división, 5 entre 8, que nos da 0.625, y ya lo vamos a multiplicar por el tamaño de nuestro intervalo, que es igual a 3. Nos va a dar un total de 1.875 y ya lo único que nos resta es sumarlo con la frontera inferior del intervalo seleccionado, que sería 39.5. Nuestra moda nos va a quedar en 41.375. Para calcular nuestra mediana, dado que la mediana es aquello que divide a nuestra distribución en dos partes iguales, lo podemos entender también como el percentil 50, el cuartil 2 o el decil 5.
En el video en el que estuvimos hablando sobre los cuantiles, ya sabemos cuál es la fórmula que debemos utilizar y cómo lo tenemos que hacer, pero también lo vamos a ir desglosando en este video. Vamos primero a seleccionar dónde está nuestro 50%. Para eso, lo que hemos hecho es ampliar un poco más nuestra tabla, poniéndole la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, el porcentaje y el porcentaje acumulado, porque va a ser más fácil entender dónde está nuestro 50% si tengo mi columna de porcentaje acumulado. Vemos aquí en el porcentaje acumulado que tenemos este intervalo de 38.5 y el siguiente de 51.04. El 50% definitivamente no lo voy a encontrar aquí, sino que lo voy a encontrar en este intervalo, y entonces este es el intervalo que voy a seleccionar y que voy a utilizar para hacer mi fórmula. Recorté también un poco la tabla utilizando, bueno, dejando nada más las columnas que voy a utilizar para mi fórmula. Ya sabemos esta fórmula de cuando trabajamos los cuantiles y solo vamos a ir haciendo nuestra sustitución. La frontera inferior sería 39.5, la ponemos aquí, que ya está seleccionada. Después, NP, el número de casos tenemos 335 y el porcentaje que estoy buscando, una representación de este porcentaje, que va a ser 0.5 porque estoy buscando el 50%, menos la frecuencia acumulada anterior. Mi frecuencia acumulada anterior es 129 y lo vamos a poner aquí, sobre la frecuencia del intervalo que seleccioné, en este caso 42, y todo esto por el tamaño del intervalo, que sería 3. Vamos entonces a hacer nuestras operaciones. Vamos a multiplicar 335 por 0.5 y nos daría 167.5. Esto lo vamos a restar con el 129 y nos va a dar 38.5 entre 42. Vamos a hacer esta división y vamos a tener 0.91. Esto lo vamos a multiplicar por 3, el tamaño del intervalo, y vamos a tener 2.75. Lo vamos a sumar con nuestra frontera inferior, que sería 39.5, y vamos a tener nuestra mediana, que sería 42.25. Nuevamente, como la mediana nos está dividiendo nuestra distribución en dos pedazos iguales, puedes llamarlo mediana, puedes llamarlo percentil 50, cuartil 2 o decir 5. Sería exactamente el mismo punto porque todos están haciendo exactamente lo mismo, dividiendo en dos pedazos iguales a nuestra distribución. Y por último, vamos a obtener la media. Nuestra media va a tener la siguiente fórmula: sumatoria de fx entre el número de casos. Y para eso lo que vamos a hacer es modificar un poco nuestra tabla. Ya sabíamos nuestro límite inferior, nuestro límite superior, así como nuestro punto medio o x. A esto ya teníamos también nuestra frecuencia y lo único que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia por el punto medio o x. 26 por 15 es igual a 390 y vamos a ir haciendo esta multiplicación cada vez para tener al final también nuestra sumatoria. Nuestra sumatoria de fx es 14.179 y lo vamos a dividir entre el número de casos, que sería 335, y nos va a dar un total de 42.32. Con esto ya tendríamos nuestro resultado de la moda, de nuestra mediana y de nuestra media aritmética. Las medidas de tendencia central en una distribución normal tienden a ser exactamente el mismo punto. Aquí tenemos una distribución que es muy aproximada a la normal porque tenemos datos muy semejantes: 42.32, 42.25 y 41.37. Estos serían los datos que obtendríamos de esta tabla como medidas de tendencia central. Como siempre, si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, estamos para servirles. Gracias por seguir con nosotros. Hasta la próxima.